¿Por qué Taiwán está creciendo más rápidamente de lo que ha crecido nunca una economía desarrollada? Veámoslo. Si os hablo de una economía que ha crecido un 13,7% a lo largo del último año, y que lo ha hecho además sin trampa ni cartón estadístico, probablemente estéis pensando que se trata de una economía de un país bastante pobre y en vías de desarrollo, como pueda ser, por ejemplo, la India o Vietnam. Por nada del mundo se nos pasaría por la cabeza que una economía rica, desarrollada, puede expandirse a una tasa tan acelerada como la anterior. Lo normal en cualquier economía desarrollada que funcione más o menos bien es que se expanda anualmente a un ritmo del 2, del 3 o, si va extraordinariamente bien, del 4%. Pero eso de crecer al 13,7% es, o más bien era, algo propio de economías pobres que se están desarrollando aceleradamente. Pues bien, si hay una economía rica, una economía desarrollada, que acaba de crecer a un ritmo interanual del 13,7%. Y me estoy refiriendo al caso de Taiwán. En el primer trimestre de 2026, la economía taiwanesa se expandió un 13,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y no penséis que se trata de una anormalidad o de un artefacto estadístico. Como podéis ver en el gráfico, este muy alto ritmo de crecimiento interanual se viene repitiendo y de hecho se va acelerando desde hace varios trimestres. En el cuarto trimestre de 2025, su tasa de crecimiento interanual fue del 12,7%, en el tercer trimestre de 2025 del 8,4% o en el segundo trimestre de 2025 del 7,7%. En cualquier caso, estamos hablando de tasas de crecimiento que antes llamábamos chinas y que ahora siguen siendo chinas, pero de Taiwán. La diferencia, claro, es que la renta per cápita de Taiwán es muy superior a la de China y en teoría es mucho más complicado crecer rápido cuando ya eres muy rico que crecer rápido cuando partes de niveles más bajos de renta per cápita. ¿Y cómo es posible que Taiwán haya experimentado la que probablemente sea la tasa de crecimiento más elevada de un país desarrollado en toda su historia? Pues sobre todo por su auge exportador. Las exportaciones taiwanesas están creciendo a un ritmo superior al 35% interanual. Es verdad que una parte importante de esas exportaciones son importaciones a la economía taiwanesa que luego se transforman internamente porque las exportaciones también están creciendo a un ritmo interanual del 27%. Pero la clave, como digo, está en esa adición de valor añadido que efectúa la economía taiwanesa sobre sus importaciones para luego revenderlas transformadas al resto del mundo. Porque ese valor añadido agregado por las exportaciones sobre las importaciones es un valor añadido que se queda dentro de Taiwán. Por ejemplo, el consumo de las familias taiwanesas está creciendo a ritmos superiores al 5% interanual. Por tanto, es la incorporación de valor añadido interno en las exportaciones con respecto a las importaciones lo que está enriqueciendo a la economía taiwanesa y a los taiwaneses. Pero exactamente en qué producto exportado es capaz Taiwán de incorporar tanto valor añadido como para estar enriqueciendo de esta manera a las familias taiwanesas. ¿Cuál es, metafóricamente hablando, el pozo de petróleo que ha encontrado Taiwán como para estar creciendo a ritmos superiores al 13% interanual? Pues en esencia, los chips. La compañía privada taiwanesa TSMC suministra hoy el 70% de todos los chips más avanzados del mundo. Y he dicho fabrica, ni siquiera he dicho diseña, porque TSMC fabrica los chips que han diseñado otros. Fabrica, digámoslo así, chips por encargo. Sus clientes son Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm y otras 500 empresas, que son las que diseñan los chips y le encargan fabricarlos a TSMC. ¿Y por qué solo o prácticamente solo TSMC es capaz de fabricar estos chips?
Fijaos que he dicho que tiene el 70% de la cuota de mercado global en los chips más avanzados. Su siguiente competidor es Samsung, que apenas está entre el 6 y el 7%. Y de hecho, en las versiones realmente más avanzadas de chips, TSMC tiene una cuota cercana al 100%. Nadie más en el mundo es capaz de fabricar esos chips tan avanzados que han diseñado, insisto, otros. ¿Por qué solo TSMC? Pues en esencia por el muy complejo, por el muy refinado know-how, saber hacer, conocimiento tácito no articulable y no transferible a terceros que ha ido acumulando la compañía desde hace lustros. Y eso no es un activo fácilmente replicable por los competidores. De hecho, lo intentan porque los beneficios potenciales de lograrlo son enormes, pero no lo consiguen. Ahora bien, es verdad que TSMC lleva desde hace una década en esta posición predominante, algunos dirían monopolista, dentro de la cadena de valor global de chips. Entonces, si lleva una década predominando en este mercado, ¿por qué justo ahora las tasas de crecimiento de Taiwán, al socaire de la expansión exportadora de TSMC, por qué justo ahora se están disparando? Pues la razón os la podéis imaginar todos y se resume en el auge de la inteligencia artificial. Y visto lo visto, si un ahorrador quisiera invertir en TSMC o en compañías del sector de la inteligencia artificial, es lógico que se plantee cómo puede hacerlo. Pues bueno, una forma bastante inmediata de invertir en TSMC es comprar sus acciones cotizadas en la Bolsa de Nueva York. Pero si uno quiere una mayor diversificación al sector de los chips, también puede invertir en un ETF temático de este sector en particular. Por ejemplo, el Banex Semiconductor, que tiene exposición a compañías como TSMC, ASML, Nvidia, Broadcom, Micron, AMD, etc. Un ETF que además solo en el último año ha acumulado una rentabilidad en euros del 138%. Es un ETF que además, y como tantos otros, también las acciones de TSMC, tenéis disponible a través del broker de Freedom24. Solo tenéis que seleccionar este ETF, accediendo así a su perfil y a la información del mismo para el inversor. Acto seguido solo le tendremos que dar a invertir y seleccionar el importe que queremos colocar en este ETF. Si queréis empezar a operar a través de Freedom24, os podéis abrir gratuitamente una cuenta pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Como os decía, TSMC ya venía siendo una compañía clave dentro de la cadena global de valor de los chips desde hace una década. Pero hasta hace muy poco, el principal cliente de TSMC era Apple. Es decir, TSMC era una compañía cuya actividad estaba muy orientada a posibilitar la creación de los iPhone. Pero desde el año 2024 la actividad de TSMC se ha ido desplazando cada vez más hacia el sector de la inteligencia artificial, hasta el punto de que hoy en día su principal cliente ya no es Apple, sino Nvidia. Y ahí podemos terminar de hacer la conexión. Los modelos de inteligencia artificial, tanto para entrenarse como para operar, como para hacer inferencias, necesitan de centros de datos. Y ya hemos visto en vídeos anteriores que la inversión final en centros de datos por parte de compañías como Oracle, Meta, Microsoft, Alphabet, etc., está siendo extraordinaria. Esos centros de datos se nutren esencialmente de GPUs diseñadas, que no fabricadas, por Nvidia. Y quien termina fabricando esas GPUs de Nvidia, y no solo de Nvidia, es TSMC. Por tanto, inversión masiva en centro de datos es demanda masiva de GPUs de Nvidia y, por tanto, órdenes masivas de fabricación de chips por parte de TSMC. Solo hace falta observar cómo se han disparado los ingresos anuales de TSMC. En 2023, antes de la emergencia de la inteligencia artificial, sus ingresos anuales eran de 70.000 millones de dólares, que no es poca cosa. Pero es que en el año 2026 se estima que van a ser de 158.000 millones de dólares. Es decir, más del doble que hace apenas
3 años. Y una parte de esos ingresos es valor añadido incorporado por TSMC dentro de Taiwán. Y el valor añadido es lo que medimos a través del PIB y lo que se distribuye a partir de ingresos a las familias taiwanesas. De ahí el enorme crecimiento que está experimentando Taiwán, 13,7% en el último año. Y claro, si uno escucha todo esto, que Taiwán es una economía rica que se está volviendo aceleradamente rica porque cuenta con un pozo de petróleo, con una mina de oro, que no es reproducible a corto, medio y ya veremos si a largo plazo por ninguna otra compañía en ningún otro lugar del planeta y que además es estratégicamente clave en la cadena de suministro mundial de los chips y por tanto de todas las industrias que dependen de esos chips, porque si TSMC no fabrica los chips que diseña Nvidia, Nvidia no es capaz de fabricar esos chips, pues claro, uno rápidamente puede pensar que esta posición económica y geopolítica va a espolear necesariamente una invasión de Taiwán por parte de China, porque tiene todo el sentido del mundo que China se quiera apropiar de TSMC, la joya de la corona pacífica. De esa manera, no solo la economía china conseguiría un recurso fundamental, sino también tendría un arma geopolítica básica. Podría amenazar a todo Occidente con estrangular su economía, imponiendo un embargo a la exportación de chips de TSMC al resto del mundo. Entonces, esta importancia crucial y creciente de TSMC dentro de la economía mundial augura por necesidad que China terminará invadiendo Taiwán. Pues no tan rápido. Por supuesto, es un escenario que no puede descartarse, pero es que hay que entender que la analogía que hemos hecho antes de TSMC como una especie de pozo de petróleo o de mina de oro, que por tanto puede ser expropiada por un ejército militarmente superior, es una analogía que aquí justamente encuentra sus límites. Si China invade Taiwán para apropiarse de TSMC, lo único que va a conseguir es destruir TSMC. No va a conseguir quedarse con ese recurso tan importante. ¿Y por qué? Primero porque TSMC tampoco es autónoma a la hora de fabricar chips. Ya hemos dicho que Taiwán exporta mucho, pero también importa mucho. Para que TSMC pueda producir sus chips, tiene que importar máquinas litográficas producidas por ASML, una compañía holandesa que tiene un monopolio de facto, es decir, nadie más en el mundo es capaz de hacerlo, tiene un monopolio de facto sobre la fabricación de estas máquinas litográficas, incluso más duro, incluso menos emulable que el que tiene TSMC sobre sus chips. Y además también ha de importar otros inputs como productos químicos desde Estados Unidos o desde Japón. ¿Qué significa esto? Que si China invadiera Taiwán para quedarse con TSMC, ASML dejaría de exportar máquinas litográficas a Taiwán y el resto del mundo también dejaría de exportar los demás inputs que necesita TSMC para fabricar chips. No solo eso, uno podría pensar, bueno, pero TSMC ya tiene máquinas litográficas instaladas, compradas, y por tanto se podrían seguir utilizando durante bastantes años hasta que se quedara sin suministro. Pues tampoco, porque sabemos, lo ha confirmado la propia empresa, que ASML ha instalado un software en esas máquinas litográficas que las volvería inutilizables en caso de que China invadiera Taiwán. Pero es que además no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de know-how. Si los trabajadores de TSMC se niegan a cooperar con el gobierno invasor chino, entonces, por mucha infraestructura que tengas y que mantengas dentro de TSMC, China no podría poner en marcha esa máquina con sus propios expertos, porque esos expertos no tienen el know-how que ha acumulado internamente TSMC desde hace lustros. De hecho, insisto, China no está consiguiendo replicar desde China TSMC, lo intenta y para algunos chips lo está consiguiendo, pero no para las versiones más avanzadas de los mismos, y el resto del mundo tampoco es capaz de hacerlo. Por tanto, si tú conquistas TSMC, tendrás infraestructura inutilizable en su mayor parte, pero no tendrás, además, el know-how necesario para ponerla en funcionamiento.
Y en ese caso no solo saldría dañado Occidente, también saldría dañada la propia China, que importa muchos de sus chips desde TSMC. En definitiva, Taiwán está creciendo a unas tasas espectaculares porque produce algo que nadie más sabe ni va a saber producir a corto, medio y quizá a largo plazo en el resto del mundo. Y ese algo, además, está en el centro de la nueva industria, la inteligencia artificial, que está llamada a revolucionar la economía global. No solo eso, ese conocimiento hiperespecializado dentro de esa parte tan valiosa de la cadena global de valor es lo que quizá constituye un seguro frente al riesgo de invasión militar de la propia isla. Esperemos que Taiwán siga progresando en paz, porque ese progreso de Taiwán también será un progreso económico para el resto del mundo.